Kaixo, arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias. Después de descansar en verano, reposar un poco, estamos de vuelta y en el día de hoy tenemos a Alberto Angulo Morales, profesor de Historia Moderna de la Universidad del País Vasco y especialista en temas tales como el contrabando, el sistema aduanero y demás. ¿Por qué viene en el día de hoy? Porque precisamente la charla que nos propone tiene que ver un poco con la negociación en la Corte que tuvo lugar en torno a la machinada de las aduanas. Entonces es especialista en el tema. Además, en abril, ¿no?, organizamos en la UPV un congreso también porque se celebran 300 años del comienzo del inicio de la machinada, donde participaron expertos de diferentes universidades de España, también Álvaro, aquí presente, Alberto y demás, y que terminará, o bueno, se supone que terminará siendo publicado, eso esperemos, ¿no?, en una monografía sobre, como digo, ese 300 aniversario, temas relacionados con el levantamiento aduanero, la machinada, en 1718, que tuvo lugar fundamentalmente en Vizcaya y Guipúzcoa, y como digo, por las cuestiones que ha investigado Alberto, como puede ser el contrabando del tabaco, el sistema aduanero y demás. Tiene un libro estupendo que se llama Las puertas de la vida y la muerte, relacionado con el sistema aduanero vasco en el siglo XVIII, pues es la persona adecuada para ilustrarnos sobre este interesantísimo tema en el día de hoy. Y sin más, antes de nada, recordaros que ha habido cambios, no sé si lo habéis podido leer en el programa, para los meses de octubre y noviembre. Las próximas dos charlas serán en euskera y contaremos, entre otros, con Óscar Álvarez Gila, por ejemplo, en noviembre, compañero también del departamento, profesor de la UPV, y con Leire Arrieta Alberdi, que estaba programada, pero ha cambiado su tema, ¿no? En este caso sería Euskadi Irratia, Euskal Emisora Clandestinoa, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, lo que viene a continuación en octubre y noviembre. Sin más, Alberto, eskerrik asko por venir, que viene de Vitoria. Hay que agradecérselo, ¿vale? Y sin más. Vale, eskerrik asko. Mila esker, egindako aurkezpen honengatik, ni hitzaldia erderaz emango dut, bueno, gutxienez hasiera pixka bat, baita euskeraz egin dezakegula. Bueno, muchas gracias a Iker por la presentación, a la Diputación, a la institución que nos acoge, a Koldo Mitxelena, a la biblioteca, y a Miguel Aramburu por haber tenido la idea. Ya participé hace unos años, no me acuerdo si fueron hace 3 años, en otra conferencia de estas y de estos ciclos que creo que son muy interesantes, y sobre todo en este caso porque me ha resultado muy fácil. Evidentemente, si en abril hicimos el congreso, estaba escribiendo el texto este verano, con lo cual lo tengo bien fresco. Es un tema, como en la presentación ha indicado Iker, pues bueno, al que le llevo dedicando un cierto tiempo. En la ponencia de hoy, que es con el título del tumulto o machinada, que es un término, en la documentación aparecen muchos otros términos, asonada, el concepto machinada, que es el que todos nos viene a la cabeza y con el que identificamos los historiadores, sobre todo los académicos, qué es lo que ocurrió en 1718, es un término, pues bueno, que sí ha calado en la historiografía vasca, pero que no ha calado en la historiografía española. O sea, aparece un tumulto, desórdenes, mil y otros vocablos para identificar lo que ocurrió en septiembre de 1718. Entonces, básicamente, esta idea y lo que les voy a presentar encaja dentro de un concepto que es lo que intentamos hacer en abril, y de una idea de la que Álvaro y Iker también y otros compañeros amablemente aceptaron embarcarse hace cosa de 2 o 3, creo que fueron 2 veranos. Entonces, todo partía de una idea que me surgió de repente, que es ese concepto de, bueno, no es un concepto, pero bueno, esa idea de una década peligrosa. O sea, yo llevo ya muchos años con esta historia de las aduanas y del contrabando de tabaco y otros productos, y me sorprendía mucho el que no hubiésemos visto esa unidad que se producía entre 1717 y 1727. En 1717 es cuando se inicia todo este proceso, con un Real Decreto que pide la traslación de las aduanas del interior
luego veremos un poco el mapa del distrito, el traslado de esas aduanas que en teoría estaban en el interior, siendo la línea del Ebro la que marcaba la muga, el limes fiscal, a la costa. Sobre todo el problema no era tanto en Álava, sino más en Vizcaya y en Guipúzcoa, porque en Vizcaya y Guipúzcoa no había existido, salvo los jueces veedores de contrabando, que habían tenido muchos problemas en el siglo XVII para instalarse, no había habido realmente un personal de la administración aduanera, y sin embargo en Vitoria era donde estaba toda la cabeza del llamado distrito aduanero. Un distrito aduanero que tenía básicamente 3 grandes aduanas, en Balmaseda, en Orduña y Vitoria, que era la cabeza de todo el distrito. Ese mapa aduanero, o esas aduanas vascas, que no son nunca aduanas vascas, son aduanas del rey, pero bueno, las aduanas que se circunscriben al territorio de las 3 provincias, es conocido con un sobrenombre que yo creo que es muy interesante y que normalmente ni los historiadores solemos decirlo, que es Distrito de Cantabria. Ya quedémonos con lo de Cantabria, esa palabreja que aparece por ahí, que tiene mucho que ver con el viejo vasco-cantabrismo. Entonces, dentro de esa década peligrosa yo me voy a centrar no tanto en describir qué ocurrió o por qué el levantamiento o esa asonada de 1618, sino más bien cómo se negoció. En la ponencia, como pueden observar, la negociación en la Corte la he circunscrito a 5 años, de 1722 a 1727. La negociación realmente va desde 1717 hasta el 27. ¿Qué ocurre? Que entre el 22 y el 27, ya en el 22 ha habido un real decreto de la Corona que permite, de alguna manera, que la situación se quede en stand-by, que no se aplique realmente esa orden de modificar las aduanas hasta que realmente haya una negociación con las provincias o con las autoridades de las provincias y se llegue a una entente, porque la finalidad última, siempre según lo que decía la Corona, y en este caso el cardenal Alberoni, que es el que emite el decreto de 1717, era la de intentar evitar el contrabando. Y ahí llegamos al meollo. ¿El contrabando de qué? Pues el contrabando fundamentalmente de unos productos que son, bueno, aquí es un poco la estructura que vamos a ir viendo, pero unos productos que son los que tradicionalmente pues no aparecen normalmente relatados por los historiadores. No, había habido contrabando de todo tipo de productos, pero desde el último cuarto del siglo XVII pues resulta que empezamos últimamente a ver en los archivos documentación que nos habla de esto que podemos ver aquí, como en la descripción de San Sebastián. Si se fijan en la parte inferior, como dice, como la gente más principal y distinguida se levanta y toma chocolate. Sin tomarlo nadie saldría a la calle aunque su casa ardiera. O sea, el problema son los coloniales. El problema es que en la zona cantábrica nos encontramos, y principalmente en las 2 provincias costeras, con una, vamos a decir, sobrealimentación de productos que vienen de las colonias. En este caso, fundamentalmente, tabaco, azúcar y cacao. Y estos datos, ¿desde cuándo son relevantes? Pues aproximadamente desde mediados del 17, cuando empezamos a encontrar referencias específicas, ya no sobre la presencia de estos productos, sino sobre el hábito del consumo de los mismos. De hecho, por toda la zona cantábrica y hacia fundamentalmente la ría de Arousa, en Galicia, pues se traficaba con lo que se llamaba el tabaco de Vizcaya. Era un tabaco que provenía sobre todo de Londres y de Holanda y que se fabricaba, entre comillas, se fabricaba pues, en los molinos de una manera muy rudimentaria y luego abastecía toda la costa. Ese mercado del cacao, que como pueden ver aquí en una representación de 1726, en medio de estas negociaciones que luego veremos, nos dice que el chocolate se había convertido en un alimento común. O sea, lo interesante es que hay una aceptación por parte de la población. Ya no estamos hablando de las élites, sino que incluso, como veremos en discursos posteriores, los jesuitas dicen que la gente del común, los plebeyos, gastan todo su sueldo no en la familia, no en el mantenimiento de la familia, sino en este tipo de vicios, como el del tabaco y el del cacao. Por lo tanto, también empieza a surgir, una vez que se produce este hábito de consumo de estos productos, que como pueden imaginarse no son necesarios para la vida. Yo soy fumador, no me moriría si dejase de fumar, probablemente me moriré por fumar, pero no por dejar de fumar. Y el chocolate a todos nos agrada, pero yo soy diabético, con lo cual chocolate y con azúcar poco puedo tomar y no pasa nada. Sin embargo, en esta época donde todavía el concepto del consumo es muy limitado, vemos una explosión. De hecho, y se lo comenté a Álvaro y en el artículo aparecerá,
cuando se hacen las negociaciones, el representante de Vizcaya, uno de los representantes, José de la Quintana, hace una pequeña evaluación de cómo estaba funcionando el mercado de cacao internacional. Y él nos habla de la entrada de 6.000 quintales de cacao en la Villa de Madrid, exclusivamente. O sea, lo que estamos hablando es de un mundo que se está inundando de unos nuevos productos, unos productos que, como vemos en el texto, es una de las pingües rentas reales. Realmente la hacienda española del 18 se va a mantener, en este caso no es tanto el cacao, sino más sobre el tabaco. Pero estos coloniales son los que generan este problema, que es, tenemos un viejo sistema funcionando, que son esas aduanas que provienen desde por lo menos el siglo XV. Pero ahora llega un producto nuevo, un producto que nunca había sido tipificado. ¿Qué hacemos con estos productos? ¿Los consideramos de contrabando, no de contrabando? ¿Se puede abastecer la población? Y empieza a surgir ese debate ya desde muy finales del 17. Y, como ven en la parte inferior, en rojo, que he ido subrayando para no tener que leernos todo el texto, yo pondré muchos textos que no los vamos a ver íntegramente, pero para que yo, mientras hablo, el que quiera pueda ir recibiendo otra información de manera paralela a mi discurso, ¿no? Cómo proviene fundamentalmente del comercio de Bayona, que tendrá este estanco. Básicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que es que el cacao que llega, en vez de llegar por la vía en este caso, de Sevilla-Cádiz, porque está justo en el proceso de cambio de ser el puerto por el que se llegan las mercancías de las colonias, de los territorios de Indias, están llegando a través de la vía francesa o de la vía holandesa y llegan a Bayona. En Bayona es donde se estancan estos coloniales y luego se introducen de manera ilegal, a través de la llamada vía del contrabando. A ver, ahí va. Este se ha quedado... No sé si se ha quedado muerto o se ha quedado bloqueado. Sí, no sé. Míralo mientras yo sigo hablando tranquilamente, que no hay ningún problema. Vale, entonces, una idea es la del... Ah, vale. Sí, pero con problemas, ¿no? Bueno, aquí, pues siéntate aquí y lo vas pasando si quieres. He ido incluyendo, y como además esto se está grabando, vale, online, pues bueno, lo podrán ver. Ahí, perdón. Entonces, ahora explico lo de la década peligrosa muy rápidamente. ¿Por qué? Porque yo hablaba del 1717-27, pero a mí, claro, esto es muy difícil de ponerlo. Yo lo pongo 1717/1718, o sea, intento del traslado de las aduanas, respuesta por parte, en este caso, sobre todo en Bilbao, vamos a decir, de la masa de los machinos, de masa popular, de la plebe que incluso quiere tomar, de hecho la toma por las armas, la villa de Bilbao, a su resolución, que es el llamado capitulado de 1727, una década con respecto a 1717, y la fundación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, 1728. Por eso esa es una década con con dobles dígitos, un poco complicada. Pero claro, esa fundación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas evidentemente también responde a esta necesidad de cómo vehicular estos productos nuevos que están llegando de manera no masiva, pero de manera muy frecuente, y cuyo consumo es interesante no solo para la población, sino también, evidentemente, para la hacienda del rey, que es el que se va a beneficiar de sus haciendas, de sus ingresos. ¿Qué imagen? Pues bueno, tenemos muchas imágenes. La imagen puramente económica, que es la que he intentado transmitirles. Aquí ya no solo son los comerciantes los que viven de este tabaco y este cacao. También nos encontramos que la plebe, la gente del común, utiliza los molinos para moler el tabaco. Por lo tanto, hay una comercialización del producto, hay un proceso de fabricación y de comercialización. Eso es a finales del siglo XVII, principios del XVIII. Y, en este caso, Larramendi, en sus sobre los fueros de Guipúzcoa, conferencias curiosas. Siempre recuerdo que este es un libro que nadie leyó en la época. Este es un libro editado, ahora no me acuerdo si es 1940 o 50, es un libro que no se editó, no se publicó, pero es interesante la visión que tiene el jesuita guipuzcoano por excelencia, que es el padre Larramendi. Y como se fijen, dicen, hieden eclesiásticos y seculares. Huelen mal, huele este tabaco en eclesiásticos y seculares. Por lo tanto, la distinción, en este caso, entre religiosos y no religiosos da igual, todos consumen ese tabaco. Dice, la irreverencia de los eclesiásticos que fuman, y más fuman antes del santo sacrificio de la misa y reciben a Jesucristo con sus bocas hediondas, y el incienso con que regalan el altar es aquel hedor abominable de pocilgar. O sea, claro, aquí Iker y yo hemos hecho un reciente trabajo sobre otra cuestión, y si nos vamos al Archivo Diocesano de Pamplona, un porcentaje elevadísimo son de casos de contrabando que afectan a curas y a
sacerdotes y a monjas, o a los espacios en los que conviven, ya sean conventos, ya sean parroquias, pero claro, tenemos que añadir, y ahora que está lo de las inmatriculaciones, todos aquellos terrenos y propiedades que estaban vinculados a la Iglesia y que automáticamente concedían el llamado derecho de asilo en sagrado. O sea que si alguien era perseguido, tocaba la puerta de una iglesia y nadie le podía tocar. Los guardas se tenían que quedar fuera esperando a que el obispo diese una licencia para que pudiesen entrar, que es otro juego. Pero bueno, la idea es que nos da la Larramendi ya a mediados del 17 es que eso que empezamos a ver a mediados del 18, a finales del 17, ya es obvio que se ha implantado en toda la sociedad. Y el discurso, en este caso de Larramendi, es un discurso más moral que de otro tipo. Otro más, pues otro de estos 5 magníficos, otro de estos jesuitas de origen vasco-navarro de la primera mitad del siglo XVIII, que en uno de sus pasajes, como ven en las misiones y en las doctrinas prácticas, en el primero explica el autor que algunos pobres gastaban íntegramente la limosna recibida ¿en qué? En vino, juego y tabaco. O sea, el tabaco empieza a relacionarse con estos otros dos elementos, el vino, que evidentemente es, como decir, vinculado a la ebriedad, al conflicto, a las disputas, normalmente al juego. Son varios elementos que suelen aparecer evidentemente en los discursos más morales. Y esta trilogía de faltas lleva a la gente ordinaria, como decía el padre Calatayud, a la ociosidad, al vicio, tabaco, juegos, les falta para vestir, para mantener a su familia. Quienes ganaban dinero fresco por días, su caudal para en el estanco o en la taberna o en el juego, estos y sus camaradas viven en pecado grave. O sea, lo que nos encontramos son con unas nuevas geografías económicas, pero también sociales y culturales. Vamos a decir, unos nuevos hábitos. Unos hábitos quizás podríamos llamarles, por queda bonito, atlánticos, porque están vinculados evidentemente a unos productos que no llegan por otra vía, están fuera del estanco. Tengamos en cuenta que las provincias vascas están fuera del estanco del tabaco, y el estanco del tabaco en España yo creo que es de 1634, ahora no sé si la fecha es la precisa, pero estamos hablando de los años 30-40 del 17. Por lo tanto, toda la península se abastece a través del sistema del estanco, o sea, de un monopolio del Estado. Y sin embargo, en las provincias, por sus peculiaridades forales, todos los productos para, como decían en el siglo XIV, para arder, comer y beber. Yo lo de comer y beber siempre lo he entendido muy bien. Lo de arder en el siglo XV no era el tabaco, era la madera. Pero oye, el tabaco también arde, ¿no? O sea, se vuelven a utilizar argumentos de siglos anteriores para justificar el consumo de este nuevo producto. Y este es el producto que realmente va a empezar a generar numerosos problemas. Aunque sea ya de un periodo muy tardío, fíjense la evolución que tuvo el consumo del tabaco y sobre todo fíjense a partir de 1835, y esto es el caso alavés, nada más, porque si existe una administración foral en Álava, como también en Vizcaya y en Guipúzcoa, se debe a que después del proceso bélico de la Guerra de la Convención y la Guerra de la Independencia, y los esfuerzos pecuniarios que habían hecho estos territorios para apoyar la causa hispana frente al invasor francés, cuando se acaba la Guerra de Independencia, evidentemente, todos van a la hacienda del rey y le dicen, oye, me tienes que devolver lo que te he adelantado. Y el rey le dice, las arcas están vacías. Bueno, pues como Rajoy, Pedro Sánchez y compañía, nunca hay dinero. Entonces la solución que se encontró fue la de que el monarca cediese a cada una de las provincias el monopolio del tabaco y de la sal. Y ahí es donde se fundamenta la base de las haciendas forales. Ahí empieza a haber un ingreso de dinero regular que va a permitir tener un cuerpo de policía, miqueletes, miñones, que va a permitir construir palacios como el Palacio de la Diputación Foral de Álava en Siervas de Jesús y otros muchos edificios y crear una estructura administrativa. Por lo tanto, la historia del tabaco no solo es importante en 1718 y no lo es solo para las arcas del rey, sino que va a ser también para las arcas de otros territorios posteriormente. Visto esto, el segundo de los puntos que es importante para luego intentar entender mejor la cuestión de estas negociaciones en la Corte, es el problema de la unión y desunión. Todos entendemos o decimos provincias vascas, si queremos en la época provincias vascongadas, vinculado a ese concepto que surge en 1765 de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, pero realmente, por eso les he dicho antes, digo, Distrito de Cantabria es el nombre del distrito aduanero. ¿Por qué? Porque realmente esa idea de que las tres provincias forman una unidad, todavía en esta época es bastante difícil de aceptar. Podemos aceptar que hay una unidad cultural, una cierta unidad lingüística entre las poblaciones de esos territorios, pero no olvidemos que los cuerpos legislativos, las normas legislativas, el fuero de Vizcaya, las ordenanzas y fueros de Guipúzcoa y el cuaderno de hermandad alavés, es que no encajan de ninguna manera, no son parangonables.
Cada territorio tiene una legislación propia y esa legislación, además, está mucho más desarrollada en unos que en otros. Por lo tanto, aunque queramos ver a las tres provincias como una unidad que, entre comillas, negocia o se enfrenta a negociar con la corona, perdón, la idea de un frente unido deberíamos de verla con mucho cuidado. De hecho, aquí les he incluido varios apartados. El primero, que es de los estatutos de la Real Sociedad Vascongada, la opinión de Munive sobre la unión y buena correspondencia, que es una de las bases que nos encontramos en los inicios de la creación de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País. Es esa idea de no ha habido unión, no ha habido coordinación y a partir de este momento tenemos que intentar buscar esa unión. Bueno, y también he incluido una frase de un trozo de un pasaje de la obra del Plan de Estudios de la Universidad de Sevilla de Pablo de Olavide, que es un ilustrado limeño, pero de origen vasco, que creo que es muy descriptivo para entender la realidad en la que estamos. Eso es España. Es un cuerpo compuesto de muchos cuerpos pequeños, destacados y opuestos entre sí, que mutuamente se oprimen, desprecian y hacen una continua guerra civil. Cada provincia forma un cuerpo aparte, que solo se interesa por su propia conservación, aunque sea con perjuicio de los demás. A mí lo que me gusta de este texto es lo de que todos son provincias, porque eso no es verdad. Y luego veremos por qué. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, continuamente, como en el caso del trabajo sobre Laguna y Amírola, que es el que lleva adelante la aprobación en la Corte de los estatutos del proyecto de la Real Sociedad Vascongada, él habla de que hay que omitir en los textos, en los estatutos, las expresiones que den a entender desde la sociedad mezclarse en asuntos gubernativos. El gran temor que tiene evidentemente la corona es que surjan, entre comillas, entes, organizaciones que en algún momento puedan generar discursos contrarios o ajenos a aquellos que los ministros borbónicos del siglo XVIII quieren llevar adelante dentro del espíritu del llamado despotismo ilustrado. Ahora bien, esto de la unión es uno de esos temas que ahora cuando vaya a Valencia voy a intentar tratar, porque me sorprendió enormemente. Si se fijan, esto es de una junta particular de la provincia de Álava, ¿vale? Una de esas reuniones de los junteros alaveses en las que, como ven, hay muchas cosas subrayadas. Yo quiero que se fijen en lo que está en mayúsculas, en esta parte inferior en rojo, las del Estado de la unión con Vizcaya y Guipúzcoa. Eso es lo que querían saber los alaveses. Oye, ¿cómo lo tenemos con estos de aquí del norte? En 1688, en Aránzazu, nos juntamos los representantes de Guipúzcoa y de Álava, llegamos a un acuerdo, una concordia, que es la Concordia de Aránzazu de 1688, para luchar en la corte contra Vizcaya. ¿Por problemas vinculados a qué? Pues al tráfico de lana, a las posibilidades económicas, a los diferentes mercados. ¿Por qué? Porque los vizcaínos querían abrir un puerto que iba hacia Santander. Claro, si las lanas van por Burgos-Santander, no van por Vitoria-San Sebastián. Vitoria y San Sebastián se quedan desahuciadas económicamente. O sea, todos seremos vascos, entre comillas, pero como vemos, realmente en este periodo tal unión o tal conceptualización desde el punto de vista cultural, idiomático o nacional no existe como tal. Ahora bien, sí hay esa idea de que hay un contacto continuo entre las tres provincias o intentos por parte de unas otras para ver cuándo pueden establecer alianzas. En este caso, en 1701, es una alianza sobre todo derivada del inicio de la Guerra de Sucesión y de que se quieren postular estas provincias de cara a la corona como unos territorios fieles, leales y que van a defender lo que es el territorio de las tres provincias sin que el rey tenga que hacer ningún esfuerzo. O sea, nosotras nos juntamos, montamos unas milicias y defendemos nuestro territorio. Y luego se lo vamos a ofrecer al rey como servicio. Esta dinámica es la prototípica de los siglos XVI, XVII y XVIII. Esa es la actitud. Es una propuesta, como pueden ver, de alianza defensiva. Seguimos en este caso... porque la primera es de 1701 y 1706, 5 años, un lustro más tarde, vemos cómo se habla de las providencias, son las negociaciones, los pasos que haya que dar, que se escriba a la Diputación o a la provincia de Guipúzcoa y al señorío de Vizcaya sobre la unión con dicha provincia y señorío para que vayan conformes en el servicio que se ha de hacer a su majestad, para en caso de acercarse las armas enemigas. Ese es el objetivo justo pocos años antes de que se produzca el levantamiento de 1718. O sea que los territorios autónomamente se van a defender y ese es el servicio que le ofrecen al rey. El tercer punto es, viendo esa unión o desunión que va a reaparecer en las misiones, otro elemento que es algo para mí, para Álvaro muy conocido, para Iker también, para mí también, pero para la gran mayoría de la gente desconocido. Me imagino que para la mayoría de los que están aquí. Bueno, ¿por qué ven este listado?
Este listado es el preámbulo, bueno, primero para que entiendan el papel que van a ejercer lo que hoy llamaríamos, para que todos nos entendamos fácilmente, como un lobby, un grupo de presión, un grupo que se llama en la época de cabildeo, que son los llamados vascos en la corte. Entonces, ¿qué es lo que podemos ubicar? Pues que no solo fueron los vascos. A mí me gusta decir algo así como que todas las comunidades autónomas actuales estaban en Madrid, representadas en la primera mitad del siglo XVIII a través de estas congregaciones. Si se fijan, navarros, vascos, cántabros, riojanos, castellanos, limeños, aragoneses, burgaleses, catalanes, gallegos, mexicanos, asturianos, valencianos, conquenses, los de Sigüenza, manchegos, madrileños, todos tenían algún tipo de organización, en este caso se les llama congregaciones, que no es más allá que una cofradía, es una asociación con finalidades asistenciales y benéficas. Primero, patrocinar, en este caso San Ignacio, como el patrón de las tres provincias. Ahí va. Les he dicho que no había unidad. Fíjense, han encontrado un santo que los une. San Ignacio, patrón de Vizcaya y de Guipúzcoa, y sobre todo de Álava, que sí. Aquí los alaveses tragaron bien, ¿eh? Tragaron muy bien. Pero es que había que buscar algo común, que es esa idea de la unión. Pero lo interesante es que esa unión no se está dando en las provincias, sino que la están haciendo en Madrid, vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses, que desde al menos 50 años han estado moviéndose por los diferentes rincones del imperio. A veces ocupando cargos en la administración española, otras veces como puros comerciantes, como contrabandistas, evidentemente, y que tienen un mapa mental de lo que es el imperio. Y saben que ese imperio se gestiona, se maneja desde un lugar, que es Madrid. Por lo tanto, ellos lo que pretenden no es que haya vascos en Madrid, sino que su presencia esté de alguna manera institucionalizada. Y eso es la Real Congregación. Una Real Congregación que aquí he puesto San Ignacio de Loyola. En los demás es muy fácil. Los navarros con San Fermín, los asturianos con Covadonga. No es nada complicado. Ahora, sí que es interesante en el caso de los vascos o de los miembros de la Congregación de San Ignacio, que se fijen donde he puesto ahí la fuente, porque ahí creo que aparece bien definida el título de esta congregación. Es Real Congregación Nacional de Hijos y Originarios de las tres muy nobles y muy leales provincias de Cantabria. Y ahora viene mi pregunta, ¿y cuáles son esas provincias de Cantabria? Que yo sepa, hay una, ¿no? Cantabria, esa, Santander. No, es Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Es el viejo cantabrismo. El problema es que desde Madrid no saben cómo darle unidad a estos territorios. Saben que tienen algunos elementos en común, por ejemplo, la fiscalidad, el hecho de que tengan unas aduanas diferenciales a lo que existe en el resto del imperio, pero no hay un nombre para emitir órdenes que afecten a las tres al unísono. Y por lo tanto, desde la corona sigue todavía ese viejo leitmotiv, ese término que viene desde el siglo XVI, que es el viejo vasco-cantabrismo que ya Garibay y otros historiadores de los siglos XVI y XVII, vizcaínos y guipuzcoanos, habían desarrollado. Por lo tanto, Cantabria todavía, hasta 1765, de alguna manera, es la que nos identifica a los vascos. En este caso, en la primera Constitución de 1713, si se fijan, dice que lo que se pretende con esta asociación es que haya un trato igual de las tres provincias, ya sea en la alternativa de los oficios, como se irá notando, ya sea en el caso de poner escudo de armas, sin introducir emulación con la diferencia de lugares, y por lo tanto el referente es el misterio de la Santísima Trinidad. Creo que les suena, alguna vez habrán visto cuál es el icono de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, ¿no? Hirurak bat, 3 en 1. Bueno, la Santísima Trinidad. Y esto es 50 años antes de que ese lema existiese. Por lo tanto, hay una conexión muy profunda entre este lobby de vascos asentados en Madrid y algunos de las familias de las élites de las provincias vascas y con respecto también, en relación a las autoridades que gobiernan las juntas generales y las diputaciones. Bueno, aquí tienen, el lema, que es el Hirurak bat, que es de 1765, hecho por Salvador Carmona, pero lo interesante es, como ven, que el conde de Peñaflorida, que es el gran impulsor, aunque no sea el único, pero el gran impulsor del proyecto de la Vascongada, había sido diputado en Corte por Guipúzcoa entre 1758 y 62. O sea, había estado en Madrid y había tenido relación con los miembros de la Real Congregación, entre ellos con su tío, el marqués de Valdelirios, que venía
de haber hecho una muy larga estancia en territorios, en este caso americano, en la zona limeña, en el Virreinato del Perú. Y en 1775 esta historia termina con el llamado hermanamiento, o sea, que los que son socios de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, automáticamente, a partir de esta fecha, son aceptados como hermanos de la Congregación de San Ignacio de Madrid. Y a su vez, los miembros de la Congregación de Madrid automáticamente son conceptuados como miembros de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver aquí, aunque yo lo voy a centrar en Madrid, es a escala imperial. La finalidad es ver cómo estos grupos intentan aprovechar la potencialidad que ofrecen esas colonias o esos territorios americanos para obtener allí beneficios, dineros, para poder llevar adelante los proyectos que estaban en sus cabezas, en las cabezas de estos ilustrados guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses, en la segunda mitad del siglo XVIII. La constitución que a mí más me gusta del reglamento de esta Real Congregación, pues es la 15ª, que dice que los paisanos ausentes puedan valerse de la congregación para las dependencias que se les ofreciese en esta corte. Esto es lo de la agencia. O sea, es tan simple como usted ya se ha enriquecido, ¿vale? En Santiago de Chile, lleva 20 años, 30 años y ha hecho mucho dinero. ¿Y usted qué quiere? Yo quiero pues, un título o un hábito de una orden militar. Dice, ¿eso dónde se consigue? En Madrid. Usted, pues bueno, como no coja el puente aéreo Lima-Madrid, no sé, en 1715 un poco complicado, porque había huelgas de controladores y ya saben que a veces era complicado hacer esos vuelos. O sea, es imposible. Por lo tanto, necesitas a quién, a un apoderado, a un representante. ¿De quién te fías tú? ¿De uno cualquiera que se dedica a gestionar en Madrid esas cuestiones o de una congregación en la que todos son paisanos tuyos y te van a ayudar gratis, porque no se cobra, siempre con la esperanza de que después, ya sea en el testamento o ya antes del testamento, pues haya alguna disposición en la que conceda alguna cantidad de dinero a esa congregación. Por lo tanto, es lo que se está expulsando a toda la legión de migrantes vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos existentes en la península ibérica y más allá del Atlántico, a que participen de esa unión y de llevar adelante proyectos comunes que son los que va a pretender gestionar la Real Sociedad Vascongada. Y esto que digo, pues bueno, se puede leer perfectamente en el libro de Juan Luis Blanco Mozo, Orígenes y Desarrollo de la Ilustración Vasca en Madrid, 1713-93, que es donde trabaja esta cuestión de la unión y de la comunicación entre estas dos asociaciones, la Congregación de San Ignacio y la Real Sociedad Vascongada. Por lo tanto, lo que tenemos es que esa unión o desunión que en las provincias es muy marcada, más bien la desunión, sin embargo en Madrid tenemos una unión mucho más clara. Es más, cuando entras, en 1775 también se crea la iglesia de San Ignacio de los Vascos en Madrid. Y cuando entrabas en la iglesia, de la que solo nos quedan relatos, tú tenías la imagen de San Ignacio de Loyola. Y luego detrás estaba Nuestra Señora de Begoña, la Virgen de Aránzazu y San Prudencio. Claro, ahí lo llamativo es como San Ignacio acoge a todos y le da esa unidad como el misterio de la Santísima Trinidad, aunque cada uno sigue perfilando cuál es su santo patrón. O sea, siguen manteniendo cada provincia, o las dos provincias y el señorío, sigue queriendo mantener su propia idiosincrasia. Por lo tanto, hay en el 18 como una tendencia a veces hacia esa unión, normalmente porque hay unos intereses concretos que defender, pero también hay demasiadas fuerzas que permiten pues, la disgregación. Y eso en las negociaciones es muy importante porque evidentemente la corona entiende que si los divido obtendré más beneficios. No es lo mismo negociar con uno que tener que negociar con tres. Ventajas y desventajas. Bueno, el otro tema, el sistema aduanero. Bueno, aquí les he incluido un par de imágenes de la planta de la aduana de Orduña y de la de Balmaseda. De la de Vitoria no les traigo porque simplemente no sabemos dónde estaba. No sabemos. En 1830 sí que hay un expediente que habla de la nueva aduana. Fíjense que llevo el libro del que he hablado, Las puertas de la muerte, está editado en 1995. O sea, hace ya 23 años. Y después de 23 años sigo sin saber dónde estaba la aduana. Y cada vez que me lo preguntan yo le digo a la gente lo mismo. Digo, mira, cuando venía un acebilero, un arriero con lana de Castilla no preguntaba a nadie, ya sabía perfectamente dónde estaba. Es que todo el mundo sabía porque es que la base de la economía en Vitoria era la aduana. Era ese control de los productos que venían de Castilla y que se iban a exportar y viceversa, de aquellos que se introducían de manera legal en Castilla. Por lo tanto, era algo como común, como no sé, como decir, pues no sé, ¿dónde está la Plaza de la Virgen Blanca? Yo no lo pondría si hiciese mi autobiografía, porque doy por supuesto que todos los que viven en mi época lo saben. No queda rastro en los documentos, pero bueno,
Vemos otros ejemplos de estas aduanas, y aquí voy a traer un par de imágenes para que vean un poco, en este caso, el mapa del partido de Vitoria, y así explicamos por qué Álava y Vitoria, evidentemente, pues bueno, aquí el levantamiento de 1718 pues no tiene realmente plasmación práctica. Sí que hay algún cierto miedo, hay algún temor, hay algunos rumores de que los campesinos también van a acabar acercándose a Vitoria y tomándola. De hecho, 80 o 90 familias que están asentadas, vizcaínas fundamentalmente, y alguna guipuzcoana, que están asentadas en Vitoria, que se han, como se dice, se han protegido, han huido de la costa, como Pedro Bernardo Villarreal de Berri desde Lequeitio, que hace un gran tour, un pequeño tour por toda la costa para llegar a Oñate, y de Oñate a Vitoria, cuando oyen que esas masas plebeyas se han levantado y que también van a acudir a Vitoria, acaban en Miranda, a la espera de los 3.000 o 4.000 tropas, soldados que vienen con Blas de Loya, que es el comandante general que manda el rey para intentar pacificar ese amotinamiento que se ha producido. Como ven, ¿por qué les pongo el caso a la vez? Pues porque creo que queda muy claro para que se hagan idea de qué son esas aduanas interiores. No es Vitoria, Orduña y Balmaseda, son todas esas aduanas subalternas, rediezmos, pasos estratégicos, partidas volantes y cordón del Ebro. O sea, es una acumulación entre lo que serían los caminos naturales o los pasos naturales, con la finalidad de evitar que Álava se convirtiese, vamos a decir, en un territorio muy poroso y que permitiese, como de hecho lo hacía, que penetrasen todos esos productos, sobre todo los coloniales, el tabaco, en todo Castilla. De hecho, siempre recuerdo el caso de un sacerdote navarro que ahí por mediados del 18 es acusado de consumir tabaco. Entonces, que le acusan de consumir tabaco Virginia, cuando en el estanco solo se consumía tabaco habano. Entonces, claro, era muy difícil de defender, porque obviamente si no era tabaco habano, era tabaco de contrabando. Ahora, lo interesante es la alegación que él hace. Dice que el tabaco habano era muy duro para su salud, que por eso consumía el Virginia. Que no me pueden considerar ustedes contrabandistas, decir, no, esto es de contrabando, obviamente. El género de contrabando solía ser tabaco americano, norteamericano, para que nos entendamos, de las colonias británicas, principalmente de Maryland y de Virginia, y luego era muy abundante también que llegaba por la vía inglesa, londinensa, y de Ámsterdam, y luego también había mucho tabaco del que se llamaba Brasil, que provenía, y eran sobre todo los holandeses que los traían, de las posesiones portuguesas en lo que actualmente es Brasil, obviamente. Entonces, como ven, es un distrito muy abigarrado, y en este caso la aduana del partido de Vitoria se convierte en su centro, en su cabeza, porque ahí es donde estaba no solo el administrador, sino que también estaba la tesorería, la contabilidad, la justicia y el resguardo. O sea, las funciones fundamentales se daban en Vitoria. Por eso a las autoridades locales, pues bueno, ni a la población ni a las autoridades locales les chocó demasiado este intento de traslado. Pensaban que de una u otra manera, evidentemente, ellos seguirían controlando este distrito de Cantabria. Y luego está la parte de la justicia hacendística, que es la que se encarga, que sería, vamos a decir, la policía aduanera, que son esos cabos tenientes de resguardo y escribanos de rondas, que son los que se dedicaban a estar vigilando por los caminos e intentar controlar todo el tráfico, todo el movimiento de estos productos. ¿Qué es lo que ocurre en 1717? Bueno, aquí tienen una imagen. He intentado meter ahí muchas diapositivas porque he intentado traer también imágenes de los personajes para que visualicemos de qué tipo de individuos estamos hablando. Es el cardenal Alberoni. El cardenal Alberoni es una maravilla. Es una maravilla porque es una especie de primer ministro. Pero es que no hay ni un solo documento que acredite que ocupase ningún cargo de la administración española durante ese tiempo que estaba actuando como primer ministro. El único título que tenía era que era agente del duque de Parma en la corte de Madrid. Claro, es su relación con Isabel de Farnesio, la italiana, la mujer de Felipe V, la que hace que este individuo alcance, pues bueno, pues esa función de una especie de primer ministro. Y él es el que manda el Real Decreto de 1717. Entonces, aquí les he incorporado un poema crítico contra el cardenal, que es con el que inicio además el texto que presentaré, que es sacar tropas de la tierra, enviar contra Escocia armada, no tener a Francia en nada y en menor a Inglaterra, no lo voy a leer todo, quitar a Vizcaya fueros. A ver, las interpretaciones sobre la machinada, ha habido interpretaciones basadas en el peso de la climatología, los malos veranos que se habían producido anteriormente, creyendo que de esa manera explicábamos el porqué de la irascibilidad de esos plebeyos, de esos campesinos. Otros hablaban, como les he comentado anteriormente, del peso que tenía en la economía esa comercialización de esos coloniales y de los que obtenían también beneficios esta población, a la que si le cambias las aduanas pierde ese sector económico. Otros hablan de desavenencias entre la nobleza y la burguesía, otros autores hablan de desavenencias dentro de la propia nobleza, pero
En todas esas teorías parece que la visión clásica de que el traslado de las aduanas chocaba con la foralidad, vamos a dejarlo de lado, es muy clásico, pero es que te vuelves a leer esta poesía y te dice, quitar a Vizcaya fueros. Y eso es lo que está detrás. No tanto de la orden de Alberoni, sino de algo parecido a lo que ocurrió también, que el otro día salió en el Congreso de Navarra, con el Consejo de Cantabria, es que en Madrid no sabían lo que eran los fueros. En 1638, en 1718, y en una conversación, y voy a decir el nombre, con Mercedes Galán Lorda, profesora de la Facultad de Historia de Derecho de la Universidad de Navarra, me comentaba cómo hace cosa de 5 años en unos Sanfermines le llamaron a toda velocidad porque tenía que hablar, le había llamado la presidenta del gobierno de Navarra, porque había una técnica del Ministerio de Hacienda y quería que le explicase lo que era la foralidad navarra. Claro, cuando te lo cuenta dices, o sea que el del ministerio no sabe lo que es que no tienen por qué saber lo que es la foralidad. Entonces, lo que hay es un desconocimiento profundo sobre lo que es la foralidad. Y desde ese desconocimiento hay un intento simplemente de homogeneizar. Entonces, el problema es que no que achacase o que atacase ese traslado a la cuestión aduanera, sino que atacaba al fuero, y el fuero es mucho más amplio que la cuestión aduanera. Los ministros de Hacienda con los que van a tener que negociar nuestros representantes, aquí los tienen 2 de ellos, en el periodo que nos interesa, que es el Marqués de Campo Florido, es Juan de Dios y Río González, que básicamente, aunque aparezca como gentil hombre de Cámara, presidente del Consejo de Hacienda, secretario del Despacho de Hacienda, lo primero lo que es un asentista. O sea, un empresario que negocia con la administración, sobre todo en cuestiones vinculadas a la financiación y al mantenimiento de los ejércitos borbónicos durante la Guerra de Sucesión, que es como se enriquece. Y una vez hecho ese servicio, posteriormente va a recibir los títulos que veis o que pueden ver en la parte inferior. De alguna manera también tiene que ver con el mismo servicio del que he hablado de las provincias. Aquí todo el mundo le ofrecía un servicio al rey y a cambio de ofrecer un servicio que esperaba. Una merced, una dádiva, o que no me toques mi situación, déjame como estoy. Ese es parte de ese juego político. Y al lado está el que sobre todo aparece en la misión que yo he podido estudiar, que es José Patiño y Rosales, que va a ser el secretario de Marina e Indias de Guerra y Hacienda con Felipe V en un cuadro de 1823. Es la época de los pelucones. ¿Eso qué quiere decir? Que si mandamos a un representante a Madrid, ¿cómo sería nuestro representante? ¿Cómo iría? Con pelucón. Yo hace muchos años, y espero que nadie se me enfade, en una conferencia en Vitoria, en las Olas de la Experiencia, intenté hacer un símil diciendo, si ustedes tuviesen que negociar, como en el siglo XVII o XVIII, un asunto de este tipo, ¿a quién mandaría usted? Y se me ocurrió, porque fue lo primero que me vino a la cabeza, y si alguien, que nadie se sienta molesto, ¿a quién mandaríamos? ¿A un abogado de prestigio que iría con traje, etcétera, etcétera, sea del partido que sea, o a Iñaki Perurena? ¿O a Carlos Arguiñano? ¿Cómo es? ¿Perejil o cómo es? O no sé, que le diga a Pedro Sánchez o a Montoro que le diga esas cositas. A ver, no. Mandaremos un individuo, pues bueno, evidentemente con una formación intelectual, jurídica, etcétera, etcétera, y sobre todo un individuo que vaya vestido y que sepa manejarse en lo que sería un entorno cortesano. Por eso son las imágenes. A ver. Otro de los importantes, pues José de Grimaldo. José de Grimaldo, que, y sus pajes, que son los 2 pajes que aparecen, Orendain y Sebastián de la Cuadra. Muy rápido. En las memorias de Bárbara de Braganza, que es la esposa de Fernando VI, del hijo de Felipe V, hay un pasaje en las cartas que le manda a su padre, al rey de Portugal, donde habla de la importancia que tiene en la corte el partido vizcaíno. Entonces, tradicionalmente, el partido vizcaíno eran los 2 pajes de José de Grimaldo, que eran el guipuzcoano Orendain, que se va a convertir, Juan Bautista Orendain, en el Marqués de la Paz, que aparece en esta imagen de su izquierda. No he encontrado ningún retrato suyo. Y al lado está Sebastián de la Cuadra, el Marqués de Villarías, que en este caso sería el primero Orendain, el guipuzcoano, y Sebastián de la Cuadra, el encartado, pero bueno, vizcaíno. Como ejemplo de esos 2 individuos que van a ser los cabezas visibles de ese, entre comillas, partido vizcaíno. Cuando digo partido, que nadie lo intente interpretar como lo que hoy entendemos partido, sería facción. Y no queda nada claro si es una facción personal, familiar, o se refiere con vizcaíno a lo que en la época era habitual, y es que un siglo antes, Cervantes, la imagen que nos da del vizcaíno no es del vizcaíno de Vizcaya, sino que vizcaíno es a la vez vizcaíno y guipuzcoano. ¿De acuerdo?
Entonces, estos son dos de esos personajes importantes. En las cartas, ¿quiénes aparecen como protectores, en este caso vizcaínos? Aquí los tenéis. Otra vez Sebastián de la Cuadra y Andrés de Orbe y Larreategui. Nacido en Ermua, que fue obispo de Barcelona y presidente del Consejo de Castilla. Presidente del Consejo de Castilla, ya lo sé, que está usted, pues bueno, presidente del Consejo de Castilla. Pues muy bien. Si el rey no está, ¿quién es la máxima autoridad en el siglo XVIII? El presidente del Consejo de Castilla. ¿Dónde negocian las dos provincias y el señorío todos los asuntos? En el Consejo de Castilla. Si el presidente es de los nuestros, como que las cosas irán mejor. ¿Qué están tocando a todos estos individuos que han ido alcanzando, haciendo carreras administrativas, políticas o mercantiles con mucho éxito y que ya son miembros de la congregación? Ya sean fundadores, ya sean preceptos o simplemente miembros de la misma. Ese es el lobby que ya está actuando, al que se le reclama desde Vizcaya, Guipúzcoa, que participe y que ayude a los representantes y a los territorios. Aquí un pasaje sacado en este caso, del Archivo General de Guipúzcoa, como los guipuzcoanos dicen que se escriban cartas pidiendo su protección en esta dependencia a los señores presidente de Castilla, obviamente, al conde de Salazar, que es un Idiáquez, Juan de Idiáquez, al marqués de la Paz, que es el Juan Bautista de Orendain, que acabamos de ver en la otra, bueno, en la imagen no, en el libro, don Carlos de Areizaga, que es otro guipuzcoano que va a ser el segundo coronel del regimiento de Cantabria, don Luis Fernández de Córdoba, Ventura de Landaeta, Cristóbal del Corral, es interesante, José de Munive, son los Munive de Peñaflorida, don José Antonio de Isasi, Malegarra, el Corobarrutia o Corobarrutia y los demás hijos de la provincia de señores ministros y personas que puedan tener intervención en la dependencia. O sea, les agradece por la mediación que han hecho, porque algo han hecho para conseguir que se firme el acuerdo de 1727 que ponía final a este terremoto que se había iniciado en 1717 con el intento de trasladar las aduanas. ¿Qué es lo interesante? No que sean guipuzcoanos, no. Es que todos son miembros, fundadores y prefectos de la Real Congregación de San Ignacio de las Tres Provincias. Volvemos a ver al lobby presente y actuando de manera efectiva. No la institución, sino las personas que se encuentran en él. Y visto toda esta contextualización, ahora voy a intentar entrar... ¿Voy bien? De acuerdo. En algunas misiones. ¿Por qué? He dejado la de Miguel de Aramburu, que es la que presenté en Navarra, pero simplemente ya que Miguel de Aramburu es una de las asociaciones que participa en este evento, creo que era interesante. Para que se vayan haciendo un poco idea antes de que veamos la misión que yo he podido seleccionar y el porqué. En este caso, de la correspondencia de Miguel Aramburu nos podemos extraer estas conclusiones. 13 meses de estancia en Madrid. Este es el tiempo que está Miguel de Aramburu y que es remitido por las Juntas Generales, nombrado como agente, no, como diputado en corte de la provincia. Finalidad, pues sobre todo, como pueden ver, tantear las posibilidades de encontrar ayuda en la corte a la hora de financiar las obras de fortificaciones de Guipúzcoa. O una de dos, o el rey me ayuda o lo pago yo. O le pedimos al Estado Central que nos haga la Y vasca o la pago yo. Oye, vamos a ir a Madrid a ver si negociamos, a ver si nos adelantan algo, a ver si en vez de defender la costa de Málaga se defiende esta otra costa. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de estancias en Madrid de 13 meses, es un año. Entonces, Miguel de Aramburu es un individuo con una gran formación como historiador y como jurista, es el recopilador y el editor de las ordenanzas de Guipúzcoa a finales del siglo XVII, pero además es un hombre que tiene el hábito de saber cómo moverse en el mundo cortesano, en la corte madrileña. Y él es el que, bueno, nos han quedado de él un promedio de 2-3 cartas mensuales, unas 38 cartas, no llega a una carta semanal en la que va contando, pues bueno, cómo él ve que está el ambiente en la corte con respecto a los intereses de Guipúzcoa. Si los ministros y diferentes administradores, burócratas, están o no, son propensos o no a los intereses de la provincia. Otro ejemplo guipuzcoano, las instrucciones del diputado en corte Martín Dolózaga y Arcilla, en torno a 1713 y 15. Yo es que me da pena hasta leerlo, porque es que fíjense, ¿qué tiene que hacer un diputado en corte? Pues bueno, procurará espiar e inquirir con secreto y disimulo. Bueno, esto se le llama normalmente espía. ¿Vale? ¿Para qué? Pues bueno, difundiendo con maña entre los ministros que entienden en estos nuevos arbitrios las especies que puedan persuadir la exención, pobreza y esterilidad de este país. O sea, el discurso que el otro día Álvaro Aragón defendió en un congreso en Navarra.
Nosotros, las provincias, cada vez que hacían una representación, un memorial, decían, esto es un territorio estéril, muy pobre. Hombre, tiene siderurgia. Y dices, a ver, estamos hablando de un mundo agrícola. Vaya usted a La Rioja o a Castilla y verá llanuras de cereal. Aquí no sale cereal por ningún lado y no nos da para comer. Por lo tanto, es un territorio estéril, pobre, etc. Y eso es lo que intenta que explique en Madrid a los ministros. O sea, volvemos a lo mismo de lo que les he dicho de los fueros. El desconocimiento que hay entre ambas partes sobre la realidad, no solo institucional, sino económica y política, tanto de las provincias como igual por parte de los provincianos de lo que ocurre en Madrid. Y en la parte inferior, ya ven, con disimulo le dice el señor Idiáquez, Juan de Idiáquez, le dice que solicite y logre que el señorío de Vizcaya eligiese otro sujeto en la corte que concurriese en la misma forma a la provincia de Álava. Está buscando esa unidad de negociación en la corte. Hablemos entre nosotros antes de hablar con el ministro. Vayamos con un discurso preciso y esta manera de negociar será mucho más rica. El problema es lo que hemos visto al principio, que es que la unión o la desunión es una especie como el Guadalquivir, aparece y desaparece según los intereses evidentemente de las provincias y de los grupos que gobiernan esas provincias. Pero creo que es muy claro cuál es la finalidad de estos diputados. Unos diputados que además de negociar también tienen que formar parte del mundo protocolario de la época. Llega un nuevo rey y hay que darle la enhorabuena por su acceso al trono, el pésame al rey difunto, el besamanos, y aquí tenemos el ejemplo del besamanos de Luis I, de 1724. En este caso es del representante de Vizcaya, si no me equivoco, que es el marqués de Olías y Mortara, que es conde de Lences y señor de la Casa de Villela, que no vamos a leerlo, pero bueno, ya ven, como dice, que había llevado las cartas, acompañado de sus principales parientes y teniendo convidados a todos los hijos de ese noble señorío. O sea, imaginémonos la idea de acuerdo, de todos esos vizcaínos con influencia de grandes familias que pretenden en esos mismos besamanos no hacer solo el besamanos, sino recordarle al rey que estos territorios tienen unas peculiaridades y que esas peculiaridades se han basado en la fidelidad y la lealtad y por lo tanto no hay que modificarlos. Claro, cada vez que llega un rey nuevo, lo que se intenta es que confirme los fueros anteriores y eso lo están haciendo desde Carlos I, incluso desde los reyes católicos, hasta finales del siglo XVIII. Otro elemento que sí que no aparece en el artículo. ¿Le suena esto? No. Es la prensa inglesa, The London Gazette. Quiero que se fijen, creo que el marcador, el puntero tiene aquí, como dice que, perdón, hace algunos días, don Michael de Aramburu y don Francis Izquierdo, deputies of the province of Guipúzcoa, los diputados de la provincia, acompañados por un gran número de esta provincia, tuvieron audiencia con sus majestades católicas, etc. Dices, oye, qué cosa más sorprendente que la prensa inglesa haga referencia a esto. O sea, estos diputados no son simplemente un representante cualquiera. Evidentemente, esto no es una noticia de un periodista inglés, esto es una copia de la Gaceta de Madrid. Pero llama la atención, llama mucho la atención. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque esto es un poco para volver a lo del besamanos, es decir, las juras, en este caso los fueros del señorío de Vizcaya por Fernando V de Castilla en 1476, Fernando el Católico. O sea, que estos espectáculos protocolarios de hacer el besamanos, de mostrar la fidelidad, pues es una vía política muy relevante en la época. Y aquí incluyo otro pasaje del mismo periódico, de London Gazette, como pueden ver, del 25 de noviembre de 1718, donde, si no me equivoco, y ahora lo tengo en la parte inferior, nos dice los diputados de Guipúzcoa han mandado un recuento, un memorial de esto que ha ocurrido, que lo que ha ocurrido es realmente está ya hablando de la machinada y de los efectos de la machinada. Esta es una cuestión que era lo que iba a ser inicialmente, que creo que lo tengo en el móvil, el título no de la intervención, sino del artículo, que era algo así como Silencio en Madrid y ruido en Londres. Y dice, oye, pero vamos a ver cómo los londinenses están preocupados por este motín cuando resulta que la prensa española no dice nada. ¿Qué preocupación tienen los ingleses por lo que está ocurriendo en la costa cantábrica cuando en Madrid parece que lo que se quiere extender es un absoluto silencio? Es un elemento que creo que sería interesante de analizar. Como ejemplo de estos representantes, a ver, ya esto no es la congregación, no es el lobby vasco, estos son los agentes
del señorío de Vizcaya. Esto es una persona asalariada que tiene Vizcaya, como tiene Álava y Guipúzcoa el suyo, y que está residiendo en Madrid, y eso es el que hace el efecto, vamos a decir, la función de ojos y oídos de las provincias, y van contando lo que se está tramitando en Madrid y sobre todo aquellos elementos que les afecten a las provincias. Bueno, he traído el caso de los vizcaínos, porque algunos de ellos volverán a aparecer, pero bueno, tenemos el mismo listado de alaveses y de guipuzcoanos. En este caso es otro ejemplo que, bueno, son los llamados carteros del señorío, que eran aquellos diputados que se carteaban con el agente en corte y recibían las informaciones. Lo he puesto ahí simplemente porque hay un personaje que es el que tapo yo, Pedro de Fontecha y Salazar, el último, el que va entre 1720 y 1736, que es ni más ni menos que el editor del escudo de la mayor, no me acuerdo ahora el título, es Escudo de la Fidelidad de Vizcaya. Bueno, es un tratado de mediados del 18 que se considera el culmen de la teoría política foralista, y que, como vemos, está actuando ya, es un abogado y consultor de las juntas, y que está actuando como cartero, que es el que realmente está hablando con el agente. Estos individuos y los agentes son los que se están comunicando y están mandando información sobre qué ocurre en Madrid y cómo negociar. Desde Guipúzcoa y Vizcaya les indican qué tienen que hacer, y estos individuos que están en Madrid intentan ver si se puede llevar adelante estas cuestiones. Luego aquí les he incluido, en el caso de, también, porque la documentación en este caso es bastante más rica que en el caso alavés y guipuzcoano, lo que llaman los padres de provincia. Cuando se tomaba alguna decisión por parte de ese cartero y los diputados vizcaínos, antes de decirle a la gente en Madrid qué tenía que hacer, reunían a los padres de provincia. ¿Qué son los padres de provincia? Pues suelen ser exdiputados generales o individuos que han ocupado grandes cargos y que se supone que tienen una formación jurídica, política e histórica para poder, que les puede servir para poder justificar esos memoriales y representaciones o consultas que mandan a Madrid. Y juntan en un momento determinado a cerca de 30 de estos padres de provincia. O sea, están involucradas todas las autoridades vizcaínas y guipuzcoanas en pos de defender desde Madrid, pero con esos discursos que se escriben en las provincias, sus intereses. Bueno, como les he dicho, en este caso son 39. El listado es bastante peculiar, no es nada habitual. Y este datito es simplemente para que se fijen qué conocimiento tenían las autoridades provinciales vizcaínas sobre los cambios ministeriales en Madrid, que los incluyen, como pueden ver en la de la derecha, la planta del nuevo gobierno, la presidencia de Indias, de los diferentes consejos, las secretarías. O sea, sabían perfectamente quién era cada uno, cuándo llegaba, con quién tenían que hablar. Hay un proceso de intentar influir continuo por parte de las provincias que ha dejado constancia, como ven, documental. Si hemos visto quiénes eran los receptores de los agradecimientos en Guipúzcoa, aquí tenemos a los que son agradecidos por el señorío de Vizcaya tras la firma de los capitulados de 1727. Vuelve a aparecernos pues, el amigo, el protector Andrés de Orbe, que es el que hemos visto antes, el conde de Salazar, que es Idiáquez, el marqués de la Paz, que es Orendain, José de Patiño, o sea, el ministro. Pero entre todos estos quizás es muy interesante la presencia a través de Carlos de Areizaga, pero del economista Jerónimo de Ustariz, que es un poco llamativo, y de algunos otros personajes como Jacobo de Flon. Jacobo de Flon, que muy rápidamente, de vasco el apellido tiene poco, ¿a que sí? Pues es vizcaíno, de origen flamenco. Pero es que vizcaíno puede ser cualquier flamenco o cualquier otro individuo que lleve 2 o 3 generaciones. Y Jacobo de Flon va a estar ocupando también cargos muy importantes vinculados a la Dirección General de las Rentas y sobre todo a la renta del tabaco. O sea, están todos... las 3 provincias tienen ubicados en los principales resortes del poder político y económico del imperio a individuos que son sus paisanos. Y ya para terminar, porque sé que ya 5 minutos, y menos de 5 minutos. Vale. 2 cosas, y no lo voy a leer, porque creo que es muy claro. Esto es lo único que yo les voy a ofrecer absolutamente novedoso. Es el concepto del cortesano provinciano. Estuve mirando, como pueden ver ahí en el diccionario de la RAE, y todos entendemos como provinciano ese que de provincias va a la capital, ¿no? Eso entendíamos. El diccionario hasta 1853 dice que el provinciano es el natural de Guipúzcoa y lo perteneciente a esta provincia. Úsase también como sustantivo guipuzcoanus. O sea, que los demás no son provincias. Es que es la verdad. A ver, Valencia no era una provincia, era el reino de Valencia. Galicia era el reino de Galicia, el Principado de Asturias,
no existían las provincias como tales. En España solo había 2 provincias, Guipúzcoa y Álava. Y Vizcaya no, Vizcaya era un señorío. Por lo tanto, el provinciano es el que viene de estas provincias. Y a partir de ahí he generado ese concepto del llamado cortesano provinciano, que es el Miguel de Aramburu, el Martín de Olózaga o los que vamos ahora a ver en el caso vizcaíno, que son esos hombres cosmopolitas que saben moverse en la corte y que las autoridades provinciales, diputaciones y juntas generales nombran para que vayan a defender los intereses de las provincias en Madrid con esas estancias que pueden ir pues, de 3, 7, 12 meses, o sea, estancias muy prolongadas. Entonces, la misión que yo he analizado y que es con lo que vamos a terminar, se basa con un memorial manuscrito. Normalmente estos individuos acudían a Madrid y luego cuando volvían a las juntas tenían que hacer una presentación de sus actividades. ¿Qué habían hecho? ¿Para qué? Para que se les pagase el sueldo, se costease el dinero que había habido de gasto durante su larga estancia en Madrid y además se les diese alguna gratificación. El problema es que las actas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa dicen que ha aparecido esa persona, que ha contado lo que hizo en Madrid y que todos los junteros están de acuerdo, pero no te dicen nada de lo que hizo. Entonces, casualidad de la vida, pues pude localizar un memorial manuscrito, como ven, del 6 de abril de 1728, compuesto por 9 páginas, foliadas y organizadas en 23 capítulos, en las que José de la Quintana y Antonio de Lezama y Axpe, que son los diputados de Vizcaya, van a explicar día a día cómo negociaron, con quién negociaron, con qué ministro hablaron y qué propuestas fueron surgiendo en ese proceso de negociación. Mantuvieron, como se ve, 2 conferencias con Patiño en esas fechas y otras con Marcos Montoto y Diego Manuel de Esquivel. Marcos Montoto es un administrativo muy importante de origen gallego vinculado a Patiño y Diego Manuel de Esquivel es un vitoriano. Es el gobernador de las aduanas de Cantabria, que a veces nos aparece felicitado por las provincias y otras veces aparece felicitado por el rey. Claro, aquí hay muchos individuos que las fidelidades las van moviendo según sus intereses. Solo quiero que vean ese esbozo biográfico de Quintana. Quintana es el típico hombre cosmopolita, es un comerciante, que va a llegar a ser ministro de Marina e India, secretario de Estado, como le llamaban en la época al ministro. Pero lo que más me importa a mí y más me interesa es, si pueden ver aquí, cómo dice que entre los bienhechores de la congregación de la que hemos estado hablando anteriormente, en 1723, 4 años antes de que este bilbaíno fuese a Madrid, él había ofrecido un donativo y, sobre todo, desde Cádiz, porque era un comerciante establecido en Cádiz, había ofrecido a sus navíos y todos los contactos para propagar en América la idea de la congregación. O sea, intentar motivar a todos los vascos que venían emigrando, por lo menos hacía un siglo, y que estaban establecidos en los diferentes virreinatos del Perú, de México, en la segunda mitad de Buenos Aires y de Nueva Granada, y que desde esos puestos favoreciesen y ayudasen no solo los intereses de las instituciones, sino también de los jóvenes emigrantes. El trasfondo. Este es un pasaje en el que se ve lo más interesante de la misión. Y es que cuando los vizcaínos van a negociar se dan cuenta de que la corona está negociando por un lado con los alaveses, por otro lado con los guipuzcoanos y por otro lado con los vizcaínos. Y estos diputados en ese memorial dejan constancia de que cuando van a hablar con Patiño se dan cuenta de que Guipúzcoa se ha allanado. O sea, que Guipúzcoa ha llegado a algún tipo de acuerdo con el ministro de Hacienda. Y a ellos se les ponen los pelos como escarpias, porque no saben a qué acuerdo han llegado y si ese acuerdo va a ser beneficioso para ellos. Volvemos a ese problema de la unión y desunión. Y fíjense en la parte inferior cómo dicen los diputados vizcaínos: contribuyendo a facilitar esta dificultad los señores Conde de Salazar y Marqués de la Paz, Carlos de Arízaga, que es Arízaga, Marcos Montoto, Diego Manuel, siempre nos aparecen los mismos personajes, si se fijan. Pero sobre todo, que se les diese gracia. Y como pone en la parte superior, dice, mira, no vamos a meternos con Guipúzcoa, con los provincianos. ¿Por qué? Porque resulta que Orendain y otros guipuzcoanos son los que tienen la llave para que esta negociación sea exitosa. Por lo tanto, tal unión que nos gustaría encontrar, como vemos, desaparece, no existe. Una misión que se hace fundamentalmente en Madrid, en la corte. Pero claro, ¿dónde se va Felipe V en verano? Al Palacio de Balsaín, a la Real Granja. Y estos detrás del ministro y detrás del rey, a la Real Granja de San Ildefonso, para presentarle los memoriales y para hablar directamente. ¿Cómo acaba toda esta historia? Y con esto ya finalizo. Pues con el estipulado, capitulado, acuerdos o convenio, hay muchos nombres para llamarlo, no nos ponemos de acuerdo, ¿vale? No es baladí
no es una tontería lo de cuando decimos los historiadores lo de muchos nombres. Si yo digo que es el capitulado de 1727, entiendo que el rey ha dicho que estos son los capítulos que vais a obedecer. Y si es el convenio de 1727, es como a veces lo llaman las provincias, es que nosotros hemos llegado a un acuerdo con el rey de igual a igual. El posicionamiento de los negociadores, según le llamemos capitulado o convenio, cambia de manera significativa. Por eso digo que a veces aparece estipulado, capitulado. Todo este proceso de negociación acaba en 1727 y le añadiríamos en 1728 con la fundación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, y con esto termino, pero sobre todo en 1727, porque en 1727 las aduanas vuelven a dejarse donde estaban. O sea, todo el problema desaparece una década más tarde. Pero no se queda la situación como estaba, sino que a partir de este momento la negociación ha llevado a que las autoridades de las dos provincias y del señorío le ofrezcan al rey lo siguiente: ¿cuál es el problema que ha generado toda esta negociación y esta conflictividad? El contrabando. Vale, mira, ¿cuál es el problema? Que tú tienes guardas de rentas y no quieres poner más, porque claro, tendrías que poner más guardas, más coste, etcétera, etcétera. Muy fácil. Mis autoridades, mis alcaldes de hermandad, mis justicias van a luchar gratis contra el contrabando. Pero tú a nosotros nos dejas nuestra libertad. Y ese es el acuerdo que se implementa en 1727 y que va a perdurar hasta 1841. O sea, a partir de este momento, salvo como hemos visto en el mapa de Álava, que había muchos puestos donde había guardas de aduanas, policía aduanera, en el resto del territorio y en Guipúzcoa y en Vizcaya son las propias autoridades las que persiguen al contrabandista. Y le ofrecen al rey ese servicio a cambio de ¿qué? De que tú dejes que sigan entrando esos coloniales que hemos visto al principio sin poner ninguna cortapisa. Claro, eso supone tener unos productos sin impuestos. O sea, es como, no sé si hay muchos fumadores o poco, si ahora mismo se quitasen los impuestos de cada cajetilla de tabaco o de la gasolina, yo creo que andaríamos más en coche y no sé si es bueno, pero fumaríamos más. Esa es la realidad. Entonces, era un gran negocio, pero que es un negocio que de alguna manera va a poner en tela de juicio este sistema foral que proviene del periodo medieval. Y en estas negociaciones son estos cortesanos provincianos los que se van a encargar de vehicular esas negociaciones y con la ayuda de la Real Congregación, que son los paisanos asentados en Madrid, van a conseguir revertir una situación que inicialmente derivaba simplemente de un deseo de homogeneizar los mercados interiores, que era la finalidad que Alberoni aducía para hacer ese traslado aduanero. Así que espero que, sin haberme pasado demasiado el tiempo, les haya quedado una imagen clara de esta década tan peligrosa que va entre 1717 y 1727. Así que, sin más, muchas gracias y espero que les haya gustado, les haya interesado esta ponencia. Bueno, para los que os queréis quedar, hay un turno de ruegos y preguntas breve, porque Alberto tiene que coger el autobús a Gasteiz. Pero bueno, 15 minutitos, 20 minutos, bueno, contamos con 15 minutillos. Levantéis la mano, por favor, porque se graba. Ya veo al fondo y Álvaro os pasa el micrófono. Ya sé que son muchos datos los que he ofrecido y que os creéis todo lo que os he contado. Me imagino, espero que os lo creáis. Está documentado, está basado en documentos de archivo, pero bueno, cualquier pregunta es bienvenida. Buenas tardes. A mí como profano, no sé, me interesaba si podía usted esbozar algo de la machinada en sí. Algunos datos donde se dio, cómo se dio la machinada en sí. Yo soy un profano y claro, para ustedes es una cosa sabida, pero para mí es totalmente ignorada. Vamos a ver, en septiembre de 1618, desde la República de Begoña, lo que se habla es de la presencia de unas 3.000 o 4.000 personas armadas que se acercan a la villa de Bilbao y lo que van a intentar es ocupar la villa de Bilbao. Básicamente, en 2 o 3 días lo que se producen son 3 saqueos continuos por parte de, vamos a decir, de los machinos, aunque no es el término muy adecuado porque se supone que serían los ferrones y es población que viene del mundo rural. Pero no entendamos de un mundo rural, a ver, porque el término es... A ver, claro, eso he intentado explicar al principio.
ese mundo rural también está muy involucrado en la comercialización del tabaco y obtiene pingües beneficios que a veces no provienen de su labor como agricultores. Entonces, estamos hablando de un levantamiento que va a producir no muchas muertes, esa es la verdad, pero sí que se van a quemar los palacios, se van a acabar con blasones en diferentes localidades de la costa, como en Bermeo y en Lekeitio. Y luego esto se va a expandir por la costa guipuzcoana y sobre todo en Vergara. También Alfonso Otazo y otros autores han intentado comparar y hablan de que se produce en terreno, en espacios como es las proximidades de Bilbao, donde aunque sea mundo rural, como digo, la gente está muy imbuida de la comercialización del tabaco, o en zonas como Vergara, donde existe, vamos a decir, una estructura protoindustrial que permite que haya una masa de individuos que dependen de unos salarios determinados y que son los donde realmente se motivan. Pero ¿cuál es el leitmotiv? Básicamente es que la población que se levanta no ataca al rey. La población está atacando a las autoridades forales, a nuestros diputados. De hecho, Enrique de Arana, que es el diputado general de Vizcaya, se lo limpian, lo matan en la calle en Bilbao. Encima, el pobre es que no tenía nada que ver, porque no sé cuánto llevaba, no llegaba ni a 6 meses de diputado general, o sea, no había tenido ninguna relación. Entonces, básicamente el lema que defienden estos campesinos es que si nos quitáis las aduanas, nos hacéis pecheros. Creo que aquí, sí. Fíjense, en Berriz, donde controlaba como gran patrón la familia de Villarreal de Berriz, en Vizcaya, hay una disputa con otra familia, los Isunza, y estos son los que van a llevar adelante una soflama en la que les decían al pueblo en septiembre de 1618, hombres, ¿queréis quedar pecheros vosotros y vuestros descendientes para siempre? ¿O quedar como hasta ahora con nuestra honra y libertad antigua? O sea, si me quitas las aduanas me convierto en pechero, porque voy a tener que pagar unos impuestos que hasta ahora no pago. Y segundo, si yo abro la espita y acepto que me modifiques esta situación, ¿quién me dice a mí mañana que no vas a eliminar gran parte de aquello que constituye los reglamentos normativos de las foralidades alavesa, vizcaína y guipuzcoana? Es lo mismo que va a ocurrir posteriormente con la Zamacolada y con otros levantamientos del 18. Por cierto, que es muy interesante ver cómo en levantamientos posteriores, que ahora sé que tenía el pasaje, bueno, es de Iñurrategui, se quejaban, ahora no sé dónde va a estar, se quejaban de lo condescendientes que habían sido las autoridades forales en 1718. Algo así, dicho de otra manera, como no les cascamos a aquellos plebeyos cuando se levantaron en 1718, ahora mira lo que ocurre, que se producen levantamientos porque no son capaces de acatar la jerarquía. Entonces, ese es realmente el hecho. Varios muertos, acaba también con un proceso legal que no ha sido analizado en su totalidad y con el ajusticiamiento de unas 8 o 10 personas. Otras tantas son remitidas a diferentes prisiones, pero también gracias a esta negociación en la Corte se va a conseguir que, salvo los que son ajusticiados, que es un número muy pequeño de individuos y cuyos cuerpos van a estar colgados en diferentes lugares públicos para que se vea evidentemente la represión y que cale en el pueblo, la mayor parte de la gente que de una u otra manera participó en el levantamiento va a conseguir ser amnistiada por la presión también de las instituciones vascas en Madrid, que lo que quieren es que esta situación no vaya a más. Pero el atentado no es contra el rey, el levantamiento es contra las autoridades locales. ¿Por qué? Porque no nos habéis defendido. Y nos van a cambiar las aduanas. Y si me cambian las aduanas ya automáticamente seré un pechero. Y si soy un pechero, ¿cómo voy a emigrar si ya no soy noble? Rompía el esquema no solo mental, sino el esquema normativo y jurídico con el que muchos de estos emigrantes de las dos provincias costeras habían tenido el éxito suficiente como para poder asentarse en Madrid, como hemos visto a través de la imagen de estos personajes. No sé si con ello te he contestado. ¿Sobre todo fue en Vizcaya? Sí, a ver, no es que fuese en Vizcaya. Donde hay muertos es en Vizcaya. En Guipúzcoa hay levantamientos, básicamente la idea es... al calor de lo que se está produciendo en toda la costa vizcaína, vemos cómo surgen pequeños focos donde probablemente tensiones anteriores son aprovechadas por algunos de esos individuos para generar discursos en los que les acusan de querer traer las aduanas a la costa, de no defender los
los privilegios. Por lo tanto, es una población que siente que el pacto que tiene con sus autoridades se ha roto, y como se ha roto el pacto, yo me puedo levantar de manera violenta. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que toda la documentación que tenemos sobre la machinada de 1618, y es por eso por lo que yo quiero hablar más o he querido más hablar de la negociación en la Corte, se remite exclusivamente a los informes que hacen las autoridades que reprimen o aquellas autoridades que fueron atacadas durante septiembre de 1618, o por las autoridades que posteriormente emiten informes. O sea, de los machinos no sabemos lo que pensaban, ni han dejado ningún testimonio. Por lo tanto, darle más vueltas a los propios discursos justificativos de las autoridades que reprimen un amotinamiento, pues nos lleva a los historiadores hasta un límite que vemos que no podemos superar con esas fuentes. ¿Que es posible que aparezca alguna referencia nueva? Pues ahí estamos, esperando que aparezcan. Donde sí nos hemos encontrado es un gran filón en este otro proceso, que es no tanto en la machinada, sino cómo se resuelve la machinada. Y yo solo he tratado de cómo se resuelve la machinada para intentar explicar cómo funcionan esas misiones. Pero claro, habría que ver también cómo se genera la negociación de que la represión se limite. Estamos hablando de unos territorios que van a estar ocupados militarmente por varios regimientos al mando de Blas de Loya durante por lo menos un año. Y ya en 1719 todo se complica más cuando los franceses, al mando del duque de Berwick, que había sido un mando militar durante la Guerra de Sucesión del Borbón español, pero en este caso llevando los ejércitos franceses, invade Guipúzcoa y Vizcaya, y durante un par de años están las tropas francesas en estos territorios. Entonces las negociaciones evidentemente también adquieren otra dinámica. Pero lo que es el proceso claro del tumulto o la machinada se concentra fundamentalmente en Bilbao, luego también Ondarroa, Bermeo, Vergara y algunos casos muy concretos, muy pequeñitos. Pero el más importante en este caso es el de Bilbao, porque realmente asaltan la villa. La villa no se puede defender. Entran en la villa, rompen casas, roban, hacen lo que quieren. Pero solo a la nobleza, y sobre todo a la nobleza titulada y que ocupa cargos políticos, porque les han vendido. Ese pacto de fidelidad: yo hago lo que tú quieras y te dejo que tú gobiernes, pero tú defiendes mi foralidad. Y en este caso defiende la foralidad, que es defiende mi economía. El que yo tenga posibilidades de obtener beneficios y de poder vivir, además, en una época que, como vemos, es justo posterior a la Guerra de Sucesión, con lo cual la situación económica no es que fuese la más bonacible, la más apetecible. No sé si hay alguna cuestión más, alguien que quiera plantear algo, y si no, pues damos ya por finalizada el encuentro de hoy. Darle las gracias nuevamente a Alberto por la interesante charla que nos ha ofrecido, y emplazaros al próximo, no sé qué día es, 23 de octubre, donde Leire Arrieta, bueno, nos ofrecerá otro capítulo más de este encuentro, ¿vale? Pues eskerrik asko denoi, eta Gabon. Muchas diapositivas, pero sí, al final ya te digo que no era mucho de... A ver, esto lo dejamos todo aquí.